la segunda clave de nuestra ecuación. Después de estrategia, tenemos una segunda E, que es la ejecución. Ejecución excelente. ¿Qué es ejecución excelente? Fijaros bien que ejecución excelente le quiero dar le quiero atribuir una serie de conceptos. El primero es el concepto de transversalidad. ¿Qué es transversalidad? Cada vez es más importante que rompamos en nuestras organizaciones los conceptos de estanqueidad que son muy propios de estos silos departamentales que tenemos, seguramente fruto de modelos organizativos igual de que tienen ya cierto tiempo. Modelos organizativos del siglo XX, como decía un profesor, Xavier Ferraz, profesor de SADE. Claro, con modelos organizativos del siglo XX intentamos gestionar los equipos y los negocios en el siglo XXI. Bueno, estos modelos, estos hilos organizativos dificultan la puesta en marcha de iniciativas estratégicas novedosas que requieren de alguna forma un trabajo en nuestra organización. Fijaros, voy a compartir con vosotros una imagen. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, esta imagen es lo que vemos muchas veces en muchas compañías. Es decir, en fondo parece que estamos persiguiendo la misma idea, la misma meta, pero muchas veces utilizamos canales diferentes, recursos diferentes, porque podemos tener igual intereses distintos, velocidades distintas, comprensiones diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el trabajar cada vez más un entorno mucho más transversal, en la que los equipos de alguna forma interactúan mucho más, tienen objetivos compartidos, será mucho más fácil que podamos conseguir una ejecución más excelente. El segundo elemento es diferenciar las metas de los sistemas. Las metas son importantes porque nos marcan la dirección, pero son insuficientes porque muchas veces los objetivos muy específicos se lograrán en el futuro o no se lograrán en el futuro, pero esto no ayuda a muchas veces la implementación en el día a día. Por eso necesitamos sistemas. Claro que necesitamos metas, pero no podemos pedirle a los equipos que trabajen solo contra metas. Tienen que trabajar contra metas con ayuda de sistemas. ¿Qué son los sistemas? Los sistemas es lo que realmente a las empresas de éxito les ayuda a alcanzar sus metas. Porque en el fondo el sistema es algo que tú haces regularmente y de manera automática. Un poco como un sistema operativo. Todos tenemos dispositivos electrónicos, tengo este ordenador, tengo la tableta, tengo el Windows 95, tengo el Windows 98, tengo Windows 2000, tengo el iOS, tengo el Android, todos son sistemas operativos y cada dispositivo es pilotado por un sistema operativo que hace que todo dentro del dispositivo funcione de la misma manera, ¿correcto? Una empresa tiene que ser igual. No pueden haber distintos sistemas operativos en función de la cultura o la natura de cada directivo. Claro que cada directivo tiene que impregnar su estilo y su personalidad. Eso no lo podemos perder ni renunciar, pero debemos de tener un sistema de trabajo similar. ¿Y qué es un sistema de trabajo similar? Prioridades similares o procesos de fijación de prioridades similares, estructura de objetivos compatibles y coherentes interdepartamentales, tenemos que tener procedimientos de trabajo y orientación al proceso similar, tenemos que tener seguramente también arreglos de seguimiento similares también. Entonces, esto es lo que va a conformar el sistema operativo de la empresa, pero un único sistema para que podamos avanzar en esa ejecución excelente. La tercera dimensión de la excelencia en la ejecución es la disciplina y la exigencia. Si no somos disciplinados, difícilmente seremos excelentes. Para eso, cada vez hay que utilizar metodologías de trabajo que nos ayuden. Yo personalmente, y eso también será objeto de otro directo más adelante, me gusta recomendar cuando hacemos un proceso de despliegue de la estrategia, la metodología OKR, el servicio de la estrategia. OKR es, como dice, es el acrónimo de Objective and Key Results, es objetivos y resultados claves. Básicamente esta metodología lleva 20 años en el mercado, aunque es conocida muy recientemente aquí en España. Hace creo que 3 o 4 años que se está empezando a oír. Yo la estoy trabajando desde en estos 3 años y lo cierto que
el valor que tiene esta metodología de orientación a objetivos sobre otro es que hace que las personas se enfoquen en los resultados y no tanto en las tareas. Cuando tú le pides a alguien conseguir algo, es importante que te diga qué resultado debe de conseguir y que te lo diga él además, porque si tú le marcas el objetivo, tú le marcas el indicador, ese proceso de arriba a abajo seguramente no consigue tampoco la aceptación que necesitamos de las personas. Entonces, necesitamos procesos más bottom-up, en los equipos que digan, oye, tú me has fijado la meta a la que llegar, yo te digo cómo creo que debemos llegar y qué vamos a conseguir, tal. Yo te lo valido, te acepto, pero tú lo tienes que conseguir. Entonces, eso ayuda a que la gente y los equipos se enfoquen mucho más en los resultados a conseguir que las tareas, porque si no te encuentras en las organizaciones mucha gente haciendo muchas tareas, hacen muchas cosas y trabajan mucho, pero no estamos logrando lo que tenemos que lograr. Para no decir que a veces no estamos logrando demasiado. ¿Por qué? Porque el foco en la tarea no te garantiza la consecución del resultado. Tenemos que desarrollar un proceso que parte del objetivo lo mide por un indicador que será el que alimentará una serie de tareas. Por lo tanto, la metodología OKR, que ya os digo, hablaré un poco más adelante, yo creo que es una metodología que nos ayuda a esta disciplina y también mantiene un nivel de exigencia, porque son metodologías que son totalmente transparentes, todo el mundo es conocedor y sabedor de cuáles son los objetivos de cada uno, cuáles son los grados de cumplimiento que tiene cada uno, partiendo desde el CEO hasta abajo, todo el mundo ve lo que tiene que hacer, tiene que lograr cada uno, porque cada uno tiene asignado un trocito del proyecto que haya que lograr. Por lo tanto, si queremos disciplina y exigencia, tenemos que implementar metodologías y sistemas operativos únicos que nos lleven en ese camino de la excelencia. Y el último punto es el accountability. Este palabra inglés que no tiene demasiado buena traducción en castellano, se podía asemejar a lo que sería la rendición de cuentas. Es decir, tenemos que responsabilizar y las personas se tienen que responsabilizar de lo que han dicho que van a lograr. Como en la metodología OKR, por ejemplo, es el propio equipo que dice lo que va a lograr, cuánto y cuándo. El proceso de rendición de cuenta es que tú me has dicho que vas a tener esto en este plazo y vas a llegar hasta aquí. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te falta? ¿Por qué no lo hemos conseguido? ¿Cómo te puede ayudar eso? O sea, este proceso de accountability creo que es una forma sana de relacionarnos con nuestros equipos, con nuestros superiores y con nuestros subordinados para ver de alguna forma cuáles son los grados de consecución que estamos consiguiendo y qué es lo que nos falta y qué tenemos que poner en marcha más. ¿Correcto? Bueno, este sería un poco el ejemplo de lo que serían los OKRs.